Habitualmente, cuando nos interiorizamos sobre el cálculo infinitesimal y emprendemos una investigación de manera superficial, podemos notar que en distintas y reiteradas fuentes, tales como textos, foros, en videos de YouTube, etc., encontramos material el cual nos indica a Newton y Leibniz como únicos creadores del cálculo infinitesimal. Este hecho no se corresponde correctamente con los acontecimientos históricos. Hubo una gran lista de matemáticos precursores que prepararon el terreno para que el cálculo infinitesimal pueda desarrollarse, así como también hubieron muchos intentos fallidos antes de que salgan a la luz los trabajos de Newton y de Leibniz. Trabajos los cuales, por cierto, lograron sistematizar los conceptos anteriormente trabajados, lograron darle algo de claridad y hacerlos un poco más manipulables. Este trabajo, o mejor dicho video, tendrá la finalidad de describir los sucesos más importantes con respecto al cálculo infinitesimal y considerar a los matemáticos precursores del mismo. Antes de continuar, me parece sumamente necesario explicar a grandes rasgos qué es el cálculo infinitesimal desde una perspectiva actual. El cálculo infinitesimal constituye una rama muy importante de la matemática, al igual que lo es la geometría y el álgebra. El cálculo infinitesimal se divide en dos ramas, el cálculo diferencial y el cálculo integral. En nuestro paso por las instituciones educativas siempre tuvimos matemática, y en matemáticas siempre veíamos algo que lo solíamos llamar derivadas, lo que conocíamos como hallar la tangente a una curva en un punto cualquiera. Y más adelante veíamos los integrales, lo que conocíamos como el cálculo del área bajo una curva. Resolvíamos y resolvíamos ejercicios casi de memoria, como quien se levanta, desayuna y sale de su casa, y casi siempre sin saber qué era lo que hacíamos, y tomando como máximos referentes a Newton y Leibniz. Lo cierto es que, como ya dijimos anteriormente, Newton y Leibniz fueron solo una parte de la parte visible del iceberg del cálculo infinitesimal. Para profundizar en el cálculo infinitesimal es necesario que nos remontemos a la antigua Grecia, a la época de Zenón de Lea. Hay que aclarar que hasta la mitad del siglo XVII la matemática era de carácter finitista, un infinito numerable. Desde los orígenes los matemáticos griegos tuvieron conocimiento del infinito, pero evitaban operar con él. Retomando la época de Zenón de Lea, quien vivió entre los años 495 y 435 a.C., era discípulo de Parménides y trabajó el pensamiento infinitesimal de manera filosófica. Elea, de donde proviene Zenón, era una pobre colonia griega de la Italia meridional, cuya mayor importancia era la del saber educar a ciudadanos virtuosos. Se ubicaba en lo que ahora es Italia-Roma, cerca de Roma. Zenón realizó críticas muy profundas y sutiles al concepto de tiempo, espacio y movimiento a través de las famosas paradojas de Zenón, como las conocemos en la actualidad. Esencialmente lo que hizo fue operar lógicamente con una subdivisión infinita del espacio y el tiempo, un razonamiento no finitista, ya que realiza operaciones con infinitas divisiones de espacios y tiempos. Estas argumentaciones de Zenón fueron las que dieron el pie a casi todas las teorías sobre el espacio, el tiempo y el infinito que se han construido desde sus días hasta nuestros tiempos. Cabe destacar que Zenón y Parménides eran los exponentes de las escuelas de los sofistas, la cual para los pensadores ortodoxos de aquel entonces eran considerados como hombres oscuros con enseñanzas groseras. Es por ese motivo que Zenón elabora las paradojas, para defender a su maestro. Si bien hay versiones de que las paradojas de Zenón son muchísimas, las que destacaremos son cuatro: la dicotomía, Aquiles y la tortuga, la flecha y el estadio. Vamos a describir las primeras dos. La dicotomía trata la inexistencia del movimiento y se basa en el hecho de que lo que está en movimiento debe siempre alcanzar el punto medio antes de alcanzar el final. Aquiles y la tortuga. Aquiles no puede alcanzar la tortuga, a la que le haya dado 100 metros de ventaja.
a pesar de correr a mayor velocidad. Mientras Aquiles recorre los 100 metros de ventaja, ésta recorre 10 metros. Mientras Aquiles recorre estos 10 metros, la tortuga recorre 1 metro. En general, cada vez que Aquiles avanza hasta llegar a la posición donde se hallaba la tortuga en la etapa anterior, la tortuga ha avanzado una distancia no nula y por lo tanto está delante del gran Aquiles. Si bien las paradojas de Zenón toman en consideración sucesiones de infinitos términos, no llega a operar con ellos. Es por ese motivo que, si bien son el primer ejemplo en la historia del pensamiento racional no finitista, no alcanza a configurar una matemática no finitista. La matemática no finitista aparece por primera vez en la forma de embrión con Eudoxo y ya con una forma asombrosamente elaborada junto a Arquímedes. Como acabamos de mencionarlo, la matemática no finitista aparece en forma de embrión con Eudoxo. ¿Pero quién era Eudoxo? Eudoxo de Cnido nació en el año 390 a.C. y murió en el año 337 a.C. Fue un filósofo, astrónomo, matemático y médico, discípulo de Platón. Heredó el legado de Zenón, ya que su maestro está influenciado por las dudas que había inyectado Zenón en esos tiempos. Su obra puede ser llamada preinfinitesimal. Zenón de Cnido nació en Cnido, lo que conocemos como hoy actualmente Turquía. Hay varias versiones con respecto a su relación con Platón, su maestro. Algunas versiones dicen que Platón estaba cautivado por la brillantez de su alumno hasta que, llegado a cierto punto, empezó a tener celos de lo brillante que era. Otras versiones dicen que la relación entre ambos fue cordial y que Eudoxo siguió las orientaciones de Platón. Con respecto a las fuentes que se poseen de Eudoxo, son escasas y secundarias. Entre sus obras, las dos más importantes son la teoría de las proporciones, expuestas por Euclides en el libro 5 de Los Elementos, y la segunda obra es el método exhaustivo o de exhaustión. La primera obra, la teoría de las proposiciones, tenía como finalidad solucionar la gran crisis producida entre los griegos por el hallazgo de las magnitudes inconmensurables. Este aporte de Eudoxo era útil para magnitudes tanto inconmensurables como conmensurables. Y la segunda obra, el método exhaustivo, es el precedente al cálculo integral, el cual es útil para calcular áreas y volúmenes. Está muy ligado al concepto de límite, aunque en esa época era desconocido, al igual que el cálculo integral, obviamente. Este método, según Arquímedes, fue formulado por Eudoxo. Podríamos decir que fue este el primer matemático en aplicar un algoritmo eficaz en el cálculo integral. El método de exhaustión, ¿en qué consiste? El método de exhaustión consiste en hallar el área aproximada de una figura limitada por curvas, descomponiéndola en figuras más pequeñas de áreas ya conocidas. Eudoxo, con este método, demostró que el volumen de una pirámide es la tercera parte de un prisma de misma base y altura. Y también logró demostrar que el volumen de un cono es la tercera parte del volumen de un cilindro de igual base y altura. Finalmente, el último de los antecedentes del método infinitesimal en la antigüedad pertenece a Arquímedes, con quien la matemática no finitista aparece con una forma asombrosamente elaborada. Su obra puede ser llamada, con total seguridad, preinfinitesimal. Pasemos ahora a conocer un poco a Arquímedes. Arquímedes nace en el año 287 a.C. y muere en el año 212 a.C. Fue un físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático. Aunque se conocen pocos detalles de su vida, es considerado uno de los científicos más importantes de la antigüedad. Arquímedes nació en Siracusa. Se encuentra al sur de Italia. Él se encontraba emparentado de alguna manera a través de su padre con el rey Hierón.
y gracias a eso su condición económica era muy buena, por lo cual pudo dedicarse al estudio de las matemáticas puras. Con Arquímedes, una mente asombrosamente brillante, la matemática griega llega a su apogeo. En sus obras se muestra una mayor flexibilidad, desvinculando casi totalmente a la matemática de la filosofía, y se dedicó a la geometría, a la mecánica, a la física e ingeniería. Arquímedes utilizaba el método de exhaustión de Eudoxo, introduciendo polígonos inscriptos y circunscriptos, lo que también suele ser llamado aproximación por defecto y aproximación por exceso. De esta manera hay dos cantidades variables que se aproximan a un estado de igualdad, haciendo que sus diferencias se vuelvan tan pequeñas como se quiera. Esta idea, que es precisamente la idea del método de exhaustión aplicada por Arquímedes, coincide con la idea del límite, desconocida en aquel entonces, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, la cual funciona como base de los procesos infinitos. Esta idea del límite, como la conoció Arquímedes, va a resultar adecuada más adelante para el desarrollo del cálculo diferencial que fue realizado por Newton y Leibniz. Arquímedes, de esta manera aplicando el método de exhaustión, halla áreas de figuras planas curvilíneas, volúmenes limitados por superficies curvas. Halló también segmentos de superficies engendradas por la revolución de rectángulos, lo que serían cilindros, triángulos, lo cual serían conos, parábolas, paraboloides, hipérbolas, hiperboloides y elipses, esferoides. Demostró que el área de un círculo es igual a la de un triángulo con base igual al diámetro y altura igual al radio. Encontró a pi entre 3,14084 y 3,14285. Para realizar esta aproximación trabajó con polígonos de hasta 96 lados. Parecía ser consciente Arquímedes de la imposibilidad de asignarle un valor exacto a pi, y también halló el área de un triángulo parabólico. En ese entonces, y hasta los últimos años del siglo XIX, los matemáticos trataron el problema de hallar áreas y volúmenes de forma bastante empírica. Por ejemplo, se suponía que el área de una figura estaba totalmente arraigada a un valor, y la tarea del geómetra consistía solo en descubrir ese número. Nunca se planteó el problema de hallar el área. Arquímedes estaba convencido de que la figura tenía un área y simplemente se dispuso a calcularla. Podemos decir que fue la intuición la que le asigna un área a la figura. Lamentablemente este genio pierde su vida en manos de un soldado romano. Hay versiones que indican que Arquímedes se encontraba muy concentrado resolviendo un problema en las arenas cuando el soldado romano le pide que se rinda a sus pies. Arquímedes, concentrado en su problema, rechaza este petitorio y el soldado romano lo asesina, teniendo indicaciones de que Arquímedes debería continuar con vida. Hay versiones que indican que este rey, el cual emitió la orden de que Arquímedes lo querían con vida, al enterarse de la muerte de Arquímedes, se aflige demasiado y rinde homenaje a este gran genio, muy afligido y arrepentido del accionar del soldado. Luego de la época del gran Arquímedes, lamentablemente el cálculo infinitesimal se vio seriamente afectado, como toda la ciencia en este periodo que va desde el año 145 a.C. hasta el año 1400 d.C., en el cual intervienen la conquista de los romanos y la influencia de la Iglesia Católica. Y lamentablemente, las fuerzas que surgieron en este periodo por parte de la Iglesia Católica más adelante seguirán atormentando al cálculo infinitesimal. El Imperio Romano fue conquistando poco a poco el poderío griego y poco a poco fue destruyendo los focos de la cultura del mismo. Los romanos tenían un sistema económico el cual les permitía muy tranquilamente prescindir de la ciencia pura. La clase alta romana, que era la única importante al momento de tomar decisiones, despreciaba todos los logros y conquistas culturales de los griegos, ya que estaban demasiado ocupados por sus intereses conquistados, mientras que las preocupaciones de los griegos eran de carácter más científico y filosófico.
Si bien la conquista del Imperio Romano contribuyeron a la caída del antiguo poderío griego, los cuales concluyó en un bache enormemente significativo de la cultura y de la ciencia, la antigua civilización poseía sus propias crisis, debido a la concentración de las riquezas, lo cual concluía en sectores enormes y muy empobrecidos, afectando de esta manera el comercio de los artesanos. Y si el contexto económico decae, por consecuencia, también decae el progreso de la ciencia. Debido a este complemento destructivo de las crisis internas y la conquista de los romanos, las ideas de aquellas mentes brillantes se fueron adormeciendo en una biblioteca. Tiempo más tarde ya no había casi nadie capaz de comprenderla. A los romanos no les interesaba la reflexión de estos tipos, y como necesitaban respuestas rápidas y tranquilizadoras para la civilización, ¿qué mejor que los dioses y la religión para esto? Ya en la Edad Media, la fe fue suplementando todo aprendizaje experimental, llamándolos en ocasiones herejías, así como también la expresión cultural estuvo en manos de la Iglesia Católica. Como junto con el feudalismo se necesitaban mutuamente para controlar a la sociedad, resultó prácticamente imposible oponer alguna idea. Como la Iglesia tenía el monopolio de la enseñanza, una de sus principales misiones era la de fosilizar todo pensamiento de la antigua Grecia, y así de esa manera poder crear su propia ciencia. De esta manera, las creaciones de Eudoxo, por ejemplo, entre las de Arquímedes y muchísimos otros genios y mentes brillantes, quedan totalmente excluidas, y como hasta ese entonces la ciencia había sido demasiado pura, no eran aún vistas como una herramienta para cambiar el mundo, eran más bien vistas como una herramienta para analizar el mundo. La ciencia, lamentablemente, tuvo que esperar hasta el siglo XIV-XV para encontrarse con un contexto el cual le permitiera florecer nuevamente, el periodo que ya conocemos como el Renacimiento. Se empieza a apreciar en Europa las primeras características de un capitalismo temprano, el progresivo abandono de una economía natural reemplazada por una economía monetaria y un espléndido desarrollo del arte y de la ciencia. Las aspiraciones de esta burguesía recién formada se orientaban por la economía y en consecuencia por el desarrollo de las fuerzas productivas. El interés de la burguesía por una ciencia con objetivos prácticos llevó a la necesidad de aprovechar el patrimonio cultural de la antigüedad, y fue aquí donde empieza un periodo de recuperación de todo ese patrimonio. De aquí viene el nombre de esta etapa de Renacimiento, o también conocida como Edad de Oro. Este periodo de recuperación llevó a la creación de nuevas ciencias. Ya a fines del siglo XV, todos los conocimientos heredados no satisfacían las necesidades de esta sociedad, y todo el desarrollo obtenido hasta el momento ya no era provisto por los sabios de las universidades, que aún eran controladas por la Iglesia. Todo el avance obtenido hasta el momento proveía de los virtuosi o artifici. Era la gente práctica de oficios como artesanos, comerciantes, maestros, calculistas, etc. La Iglesia en ese momento, que aún manejaba el latín como única lengua, se encontraba ya muy debilitada. En este momento, los representantes de la ciencia oficial empiezan a asimilar todos los logros adquiridos por los prácticos, y se llega de esta manera a una especie de encuentro entre la teoría y la práctica, a una fusión gradual que tendría consecuencias revolucionarias. Durante el siglo XVI al XVIII, en este periodo surge la decadencia del feudalismo y la transición del capitalismo. Son tres los logros principales de las matemáticas en este periodo: geometría analítica, el cálculo infinitesimal, el cual comprende el cálculo diferencial e integral, y el concepto de función. De esta manera, la matemática pasa a ser una matemática de magnitudes constantes y estáticas a una matemática de magnitudes variables, una auténtica revolución científica. La matemática de las magnitudes variables viene a ser el reflejo del famoso problema del movimiento. Este problema comprende los movimientos de la mecánica práctica
caída libre, tiro, movimiento del péndulo, choque, etc. Se trataba de adquirir una comprensión clara de la idea de trayectoria y de consolidar un cálculo matemático para el dominio del problema del movimiento. En esto se centró la tarea de 3 o 4 generaciones de matemáticos, desde Descartes, Fermat hasta Leibniz y Newton. Entre los siglos XVII y XVIII, durante el periodo feudal, la universidad, que era el verdadero centro de los científicos, iban perdiendo poco a poco su papel. Los artifici o virtuosi eran quienes llevaban adelante los progresos sociales de ese entonces. No tenían lugar en estas instituciones y por ese motivo se empiezan a agrupar afuera de las instituciones para intercambiar conocimientos e ir nutriéndose así el uno al otro. Cabe destacar que en este momento la Iglesia estaba ejerciendo mucha presión y en algunos casos hasta condenaba a muerte a aquellas personas que de alguna manera pongan en riesgo la credibilidad de su ideología. Nacen así las academias, con esta gente práctica, amante de la nueva ciencia, y entre tantas academias nace la Academia Británica Royal Society, una especie de refugio para todos aquellos que eran despreciados por el clero, pero que amaban a las nuevas ciencias.